Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estés viendo. Te saludamos de aquí de Drywall Hogar Especialistas y nos da muchísimo gusto saludarte en este video para poder explicarte los 10 peores errores al construir con el drywall. El primer error, entrando en materia amigos, es no darle una buena caída al techo y las canaletas. Ambos tienen que tener una buena caída. Nosotros decimos mientras más caída, mejor. Por ejemplo, en lo que es techo, es ideal si es un techo grande, más de 4 o 5 metros de largo, darle doble caída de agua para que en el lado más alto no se levante demasiado, ¿no? Entonces por eso que le damos doble caída de agua. Y en Lima, que es un lugar donde no llueve mucho, sí llueve en realidad en invierno, y cada año que pasa llueve un poco más. Cada año que pasa va lloviendo. Hace 20 años llovía casi nada acá en Lima, pero los inviernos pasados hemos visto las 3, 4 de la mañana llueve ya regular. Lo ideal es que se le dé al techo un 15% de caída, mínimo un 10% de caída, ideal un 15% de caída de agua para el techo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si su techo mide 8 metros de frontis, la mitad es 4 metros. Si hace doble caída de agua, entonces un tijeral va de 4 metros y el otro tijeral va de 4 metros. Ahora, ese tijeral de 4 metros, a un lado va a tener la punta del tijeral 30 centímetros y al otro lado 60 centímetros más los 30 centímetros de la punta del tijeral va a quedar a 90 centímetros. Quiere decir que el lado más alto del tijeral va a tener 90 y el lado más bajo va a tener 30 centímetros. Y ahora les voy a explicar por qué debería de tener esos 30 centímetros también el lado más bajo. Eso es muy importante, la caída de las canaletas. Cuando llueve, esa agua tiene que ir a una canaleta de drenaje de agua, y esas canaletas también tienen que tener una pendiente hacia un tubo de desagüe. Y igual se tiene que hacer una prueba de agua para que el agua corra y no tenga ninguna dificultad. Es por eso que la punta del tijeral, el ancho del techo, se le da un buen ancho, que mínimo es unos 30 centímetros, para que haya espacio para el pendiente de la canaleta. Eso es muy importante, que se tenga una pendiente y cubrir ambos lados de la canaleta, ¿no? Segundo error que generalmente se comete en el sistema drywall es usar cinta de malla. Esto quizás no les va a gustar mucho de las personas que instalamos. ¿Por qué? Porque sabemos que trabajar con la cinta de malla es mucho más sencillo. Al momento de masillar es más rápido, también es más práctico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con los sismos, con los movimientos, las uniones de las placas, ya sea en las paredes o en el cielo raso, si hay un sismo de buen grado, se va a rajar. O un golpe fuerte en esa pared se va a rajar, porque es cinta de malla. Es mucho más simple que la cinta de papel. Ideal es usar la cinta micro perforada de papel, que es especialmente para drywall, no solamente en las esquinas, sino también en la unión de plancha con plancha, o filo de fábrica con filo de fábrica, o las uniones biseladas. Igual hay que mandarle con la cinta de papel. Hay muchas personas que están acostumbradas a trabajar con cinta de malla, lo sabemos, pero queda mucho mejor con cinta de papel. Totalmente seguro, no se va a rajar, no va a tener fisuras, excepto en la fachada. Entonces, en la fachada donde cae el sol directamente, ahí es ideal mandarle la cinta de malla. ¿Por qué? Porque si le mandamos la cinta de papel, con el sol intenso de todos los días, la cinta de papel se va a despegar mucho más. Si le mandamos con una masilla normal de yeso, se despega más rápido, ¿no? Es por eso que la cinta de papel agarra mucho mejor, inclusive con la romeral. La masilla romeral o la masilla en polvo que viene en sacos tiene mucho más pegamento para que agarre esa cinta contra las planchas de drywall. Ese es el error número 2. El error número 3 es poner placa estándar al exterior. Y hemos visto, hay muchas personas que a veces, por ahorrar costos, le ponen la plancha estándar. Claro que está más cómodo esa plancha, pero no te va a durar mucho. Con la lluvia, el sol, todo el día la intemperie, ¿no? del clima, los vientos, la brisa. Entonces poco a poco se va deteriorando, y en realidad se deteriora rápido esa plancha. La plancha estándar, si le mandamos para el exterior, ya sea para los laterales, para la parte de atrás, se malogra rápido. Nunca hay que utilizar la plancha estándar para el exterior. Ideal la plancha de fibrocemento de 6, de 8, de 10 milímetros, o la plancha RH, la plancha
verde, que también resiste para los climas secos, ¿no? Pero ideal la plancha de fibrocemento en exteriores y nunca la plancha estándar. El cuarto error que se comete en este tipo de trabajos es colocar los tijerales a más de 1 metro y en tabiquería a más de 61 centímetros. En el techo van los tijerales, ¿no es cierto?, con su caída para el agua. Y hemos visto casos de que los tijerales muchas veces lo ponen cada 1,50 m, al extremo cada 2 metros o cada 1,20 m. Generalmente lo ponen cada 1,20 m. Entonces, si le pones a mucha distancia los tijerales, cuando pones encima tus omegas y tu techo, ese techo se va a pandear con el tiempo, o cuando uno camina para instalar igual se pandea porque hay mucha distancia. Tiene que ser mínimo 1 metro de distancia entre tijeral y tijeral. ¿Para qué? Para que al momento de colocar el emparrillado, los omegas encima, los omegas al pie o los parantes de una al pie, no tengas ese problema, ¿no? Ese es un punto de los tijerales. Y el siguiente punto es los parantes. En la tabiquería, en las paredes exteriores o interiores, los parantes, hemos visto casos que lo colocan a veces cada 80, cada 1 metro, cada 1,20 m. Y ¿qué es lo que pasa? De que si lo colocas a mucha distancia, si uno se apoya contra esa pared, lo que te decía hace un momento, se va a rajar las uniones, se va a pandear, se va a mover y no va a tener resistencia. Entonces, ideal es que se ponga cada 41 centímetros o 16 pulgadas los parantes, pero mínimo 61 centímetros. Más ya no va a trabajar bien, ya no va a funcionar bien. Entonces, ideal 41 centímetros, 16 pulgadas, mínimo 61 centímetros. Y también el parante de 3,5 pulgadas, el parante ancho. Bien, ese es el cuarto punto. El quinto punto es colocar los omegas o parantes de 1 pulgada a más de 40 centímetros en cielo raso y más de 60 centímetros o 1 metro en lo que es el techo. Miren, una vez que están los tijerales, la estructura en el techo, aparte van unos cruces que son los omegas o parantes de 1 pulgada o de 38 milímetros. Bien, ¿eso es para qué? Para ya asentar encima la cobertura del techo que le vayamos a poner, ya cualquier tipo de techo. Pero hay que considerar también de que según el tipo de techo que va, tenemos que colocarle la distancia de los omegas o los parantes de 1 pulgada. Por ejemplo, nosotros utilizamos bastante lo que es el techo de fibra vegetal en Onduline o Onduline, que es un techo de larga duración, es un techo que te protege del calor, es un techo bastante estético también, y lo colocamos los omegas o parantes de 1 cada 60 centímetros. Si es techo de fibrocemento en Eternic, que es un techo sólido, es un techo un poquito más pesado, entonces lo colocamos de cada 90 a 1 metro de distancia, porque es rígido ese techo. Si es fibra forte, igual tenemos que colocarlo en promedio cada 70 80 centímetros, que no sea mucha distancia entre omega y omega o parante de 1 y parante de 1 para evitar pandeos, para evitar que se empose el agua con el tiempo. Ese es un punto. Y para lo que es el cielo raso, hay que ponerle cada 40 centímetros. Cada 40 centímetros, 41 centímetros de cada 16 pulgadas para la plancha, para fijar la plancha al pie. Si lo colocas más de 40 centímetros, hemos visto casos que se coloca, por ejemplo, cada 60 centímetros, igual se pandea la plancha, se empieza a deformar, y cuando ya está iluminado el cielo raso se empieza a ver las sombras. Una vez pintado y empastado se empieza a ver esas sombras y uno lo ve clarito que no está totalmente nivelado, que no está bien tu techo, no se va a ver muy bien, que digamos, ese cielo raso. El sexto punto, el sexto error que normalmente se comete en lo que es el trabajo con drywall es no levantar los laterales o dejar huecos, dejar espacios libres. ¿Por qué? Porque normalmente a veces cuando la gente, las personas, los clientes tienen todas sus paredes a 2.40, 2.30 o 2.50 ya levantados de ladrillo, y nos dicen los instaladores, decimos ya ahí nomás lo techamos y le ponemos el cielo raso, no hay que levantar nada más y ahí nomás queda esto, pero no tiene caída, no tiene buena caída, y le techamos encima y se empieza a embosar el agua y empieza a malograr el trabajo que hemos hecho. Entonces, por no levantar
todo el contorno y para que tenga una buena caída, porque deberíamos de levantar la parte de atrás. En promedio se levanta 60, 70, 80, hasta 1 metro de altura para que tenga buena caída, ¿no? O hemos visto casos también, por ejemplo, de que le dan caída al techo, pero no cubren los costados con plancha, no cubren con estructura y plancha, sino lo dejan libre. Y por ahí se empiezan a meter las ratas, las palomas, empiezan a hacer su nido, empiezan a acumular peso, empiezan a meterse los gatos. Como está abrigado dentro del techo, ahí pues empiezan a criarse, ¿no? los animalitos, y malogran el techo con el tiempo. Por eso que tiene que ir totalmente hermético, sellado, y ese es un error que se comete bastante, dejar espacios libres. Igual en la canaleta también, como la canaleta tiene una pendiente, en la parte más baja ya se crea una distancia entre la cobertura, entre el techo y la canaleta, y no se sella muchas veces ahí. Se deja un espacio libre y por ahí igual se meten las ratas, las palomas. Por eso que nosotros lo cubrimos ambos lados de las canaletas con un vinil especial, que es un material de piso antideslizante, que como jeve de buen espesor, que tiene que durar a la par de las canaletas y a la par del techo, tiene que ser de larga duración, cosa que queda cerrado, queda sellado todo y por ahí no entra nada. Ese es otro punto importante que se sabe cometer, dejar espacios libres en el techo. El séptimo error que se comete en este tipo de trabajos es no poner los terminales o sombreritos en los tubos de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que en el drywall es un poquito diferente al material noble. Entonces, al momento de pasar toda la tubería eléctrica, cuando ya entra el tubo de luz, que normalmente es de 3/4, liviano o pesado, a la caja, tenemos que ponerle un terminal, que es como un sombrerito, para que cuando se mueva o cuando pasen los cables, ese tubo no se salga de la caja y se meta dentro de la pared. Porque si se mete dentro de la pared, una vez que estás todo cerrado el drywall, hay que cortar el drywall, hay que volver a meter el tubo y volver a poner lo que no se ha puesto, ¿no? Que es los terminales. Es importante entonces poner todos los terminales en todas las terminaciones de los tubos, en las cajas octogonales, en las cajas rectangulares, en la caja para TV, en la caja para internet, en la caja de distribución. Todo tiene que tener sus terminales e ir asegurado con cintillo para que no se mueva, porque cuando pasa los cables y jala con la wincha, si no está asegurado con cintillo, no tiene esos terminales, y se empieza a mover toda la tubería eléctrica por dentro. El octavo error que se sabe cometer en el drywall es dejar espacios abiertos en las canaletas, lo que les comentábamos en antes, de que cuando ya va cayendo la pendiente de la canaleta, se va dejando un espacio libre entre la cobertura y la canaleta, y hay que sellar también eso con vinil, hay que sellar con algo para que quede totalmente cerrado. El noveno error que se comete es usar parantes de 2 o 1 pulgada en tijerales, y hemos visto casos de que en el peor de los casos, en los tijerales usan parantes de 1 pulgada, unos parantes delgaditos, y eso es fijo que seguro que se va a caer ese techo, de que se va a pandear, de que en los extremos del techo va a tener 2.40 y a la mitad va a tener 2.35, 2.38, va a estar panseado el techo. Entonces, y en esos casos tenemos que generalmente desarmar todo el techo y volver a hacer un nuevo techo. Es un doble gasto para el cliente o para uno que está haciendo en su casa. Es importante usar mínimo el parante de 3,5 pulgadas. Es muy importante. Ni siquiera utilizar el parante de 2 pulgadas. Bien, el parante de 2 pulgadas es bueno, pero en tijerales tiene que ser una muy buena estructura, porque ahí va a estar durante mucho tiempo, se va a caminar encima tanto para instalar, tanto para hacer mantenimiento. Posteriormente, de acá a unos 5 o 6 años, hay que cambiar un techo, hay que cambiar una calamina, entonces se tiene que caminar con tablas encima, y si está con parantes de 2 pulgadas o 1 pulgada, eso se va a pandear, eso va a ceder. Es por eso que tiene que usar parantes de 3,5 pulgadas o 89 milímetros, esa es la medida exacta, 89 milímetros, y si es el parante pesado, mucho mejor, ¿no? El parante de 90.
pero puede ser el parante liviano también, pero mínimo de 3,5 pulgadas. Y también en las paredes. Lo que le decía hace un momento es que si utilizamos el parante de 2,5 pulgadas o de 64 milímetros, o el parante más delgado, la pared se ve delgadita, se nota que es prefabricado, no se ve estético. En cambio, si tú utilizas el parante de 3,5 pulgadas más la plancha, ya queda tu pared a 12 centímetros, te queda muy bien, te queda una pared como si fuera de material noble, no se nota, se ve súper chévere todo. ¿Qué más? Para terminar, el 10º peor error que se comete al construir con drywall es olvidarse de los contramarcos y refuerzos en las paredes. Bien, ha pasado que va el vidriero a instalar sus ventanas, mete los tornillos y no encuentra nada debajo. Va el carpintero a instalar las puertas, mete los tornillos y se pasa de frente esos tornillos hasta el otro lado, y no hay forma de que agarre la puerta hacia la pared de drywall. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de poner los refuerzos de madera para que agarre esos tornillos. Uno se puede olvidar, o a veces puede ser por desconocimiento, y pasa, nos ha pasado también a nosotros. Entonces hay que volver a abrir el drywall, cortar el esquinero, volver a masillar, y es pérdida de tiempo, pérdida de material, y ya no es lo recomendable, ¿no? Es por eso que hay que prevenir desde el comienzo, no olvidarse. Otro punto importante es los contramarcos para las repisas de la cocina. Para las repisas de la cocina, en la parte alta hay que dejar de una vez todo reforzado. Para el televisor hay que dejar reforzado listones de madera entre parante y parante, varios listones, unos 5 o 6 listones de madera de 3 pulgadas por 1 pulgada, es lo ideal. Y de una madera que no sea polilla, tiene que ser una madera resistente, que te dure bastante tiempo. No puede ser una madera simple que de 3-4 años se polille, y después tienes que abrir igual el drywall para que cambies eso, porque si está tu televisor ahí, se apolilla la madera y se te cae el televisor. Pero si es una buena madera, que es especialmente para drywall, no va a fallar, ¿no? Por ejemplo, las maderas, los refuerzos de madera también para las persianas. Bien, para las persianas, sobre las ventanas hay que dejar refuerzos también. Aparte del refuerzo de la ventana, encima se le deja refuerzos, si es que se le puede colocar, si es que se quiere colocar persianas o cortinas. Si se le va a poner cortinas, entonces se puede dejar los refuerzos en el techo también. Es importante esto y no hay que olvidarlo. Y con esto concluimos el 10º error que se comete en el sistema drywall. Así que amigos, muchas gracias, espero les haya servido este video, estos tips, estos 10 errores que se suele cometer en el drywall. Hay más, de hecho, quizás sacamos una segunda parte, pero no olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, comentar qué les parece, y nos vemos en el siguiente video. Saludos de aquí de Drywall Hogar Especialistas, muchas gracias.